la Utziwech. Espero que me puedan decir Utzmatiosh. Fíjese que el día de hoy vamos a trabajar nuestras figuras geométricas que vimos la semana pasada. Usted tiene un listado de las figuras geométricas que yo le envié la semana pasada y la tarea en su hoja de trabajo es esta. Usted deberá realizar solamente un dibujo que incluya las figuras geométricas. Lo debe dibujar, pintar y colocar cada una de las formas que tiene. Por ejemplo, aquí en mi elefante hay un círculo. El círculo se dice Setesik y usted a la par escribe Setesik. También hay un rombo o podría ser un cuadrado y se dice Kachik. Usted le coloca ahí la escritura y si fuera un rectángulo, Rav Kachik, aquí lo escribe usted. Pero recuerde que usted lo debe dibujar y pintar porque así repasamos la escritura. Usted puede realizar cualquiera de las formas que usted quiera realizar. El único requisito es que lleve 5 figuras geométricas. Si el dibujo en sí no las lleva, usted puede hacer un sol o un árbol o otra figura adicional a manera de completar las 5 figuras geométricas distintas. Es la única explicación por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Kerika, Yok Choyanchik.